Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En este video vamos a ver la aplicación de la herramienta análisis de datos de Excel, la que está acá en la ventana de datos, ¿cierto? Y acá al final tiene que estar activada esta herramienta. Si no lo han hecho, tienen que ver los videos anteriores. Yo subí dos videos. Uno de cómo se activa esta herramienta para Windows, para Excel de Windows, y cómo se activa esta herramienta para Excel de Mac. Bien. Dicho eso, entonces vamos a comenzar. Las clases pasadas hemos estado trabajando con este conjunto de datos que se llama StudentMath, ¿cierto? De los colegios de Portugal, donde se tomó una prueba de matemática en 3 instancias. Y alcanzamos a hacer lo que son las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Bien, si no han visto en los videos, hay un video pasado, ¿cierto? Donde vimos tabla dinámica, gráfico dinámico. Estas son dos formas de resumen en estadística. Nos falta una, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué hice? Me traje la tabla y el gráfico de la hoja acá, para poder tener todo al ladito y poder comparar. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos contrastar ahí lo que nos muestra el análisis descriptivo con, bueno, con lo que se ve en la forma de la curva y la tabla también que nos complementa. Entonces, ¿cómo se hace? Se presiona, nos vamos a la ventana de datos, análisis de datos, se abre esta ventanita de búsqueda, ustedes seleccionan estadística descriptiva, dan a aceptar acá, se abre esta ventana grande que es la ventana de ingreso de datos. Donde dice rango de entrada, ustedes colocan la variable que vamos a estudiar. En este caso, la abro y selecciono G1. Recuerden aquí pararse en el nombre, Control Shift hacia abajo, y listo. Tenemos seleccionado entonces, ahí está, en el conjunto de datos completo, desde AE1 hasta AE396. Son 395 datos más el nombre. Están en columnas, perfecto. Como vienen, como los datos, perdón, como las variables vienen con nombre, en este caso la variable viene con nombre, el nombre se llama G1, tenemos que hacer clic en rótulo en la primera fila. Esta es una indicación para Excel de que la primera celda es un nombre, no es un dato. Así que hay que dejarlo ahí activado. Rango de salida por defecto, esto lo manda a una hoja nueva, un libro nuevo o donde yo quiera. En este caso lo vamos a colocar en la misma hoja. Así que voy a presionar acá donde dice rango de salida, abro esta ventanita y voy a seleccionar esta zona, aquí. Le damos Enter, perfecto, y presionamos donde dice resumen de estadísticas. Bien, y con eso es suficiente. Estas opciones que están acá abajo, el nivel de confianza es algo para inferencia, eso lo vamos a ver al final. Estas dos opciones, kdécimo mayor y kdécimo menor, son funciones para quitar datos de los bordes. Los kdécimo mayor quita k datos de la parte derecha y kdécimo menor de la parte izquierda. Eso se usa cuando uno quiere recortar el valor. Quiere quitar quizás cosas que son atípicas, pero hay que analizar el por qué yo las quiero quitar. En este caso, nosotros no vamos a quitar nada porque queremos analizar con todo. ¿Ok? Por tanto, damos en aceptar. Damos en aceptar y obtenemos nuestra tabla de estadísticos descriptivos. ¿Sí? Esto lo podemos contratar con la clase teórica. Vimos, ¿cierto? Media, mediana moda, desviación estándar, varianza, kurtosis. Todas estas medidas ya son conocidas. Si no les parecen conocidas, tienen que revisar, ¿cierto? En la clase teórica que vimos, la clase teórica 2, la parte 1 y 2, prácticamente revisé todas estas medidas. Recordando, esta medida es de tendencia central. Esta tendencia central la vamos a marcar con un color acá, con ese color. La mediana y la moda también son tendencias centrales. De dispersión, ¿cuáles tenemos? Tenemos el rango, que lo revisamos también, ¿cierto? Vamos a colocarlo en este color. Tenemos también la varianza, que es muy importante, vimos el porqué. La desviación estándar, que es la raíz de la varianza. ¿Okay? Y tenemos otra medida que no la mencioné, y eso es porque esta medida se usa en inferencia. En la parte final la vamos a revisitar, que es el error típico. Medidas de posición. Tenemos el mínimo y el máximo que se posicionan al principio y al final. Acá este resumen es algo pobre porque no nos muestra ni deciles, ni cuartiles, ni quintiles, pero nos muestra al menos el mínimo y el máximo. Y recuerden que la mediana es de doble militancia porque es tanto medida de tendencia central como medida de posición. Así que le vamos a colocar un color aquí para que se entienda que pertenece a los dos grupos.
Y la kurtosis con el coeficiente de asimetría son medidas de forma. ¿Ok? Entonces la vamos a colocar acá un color así. Ahí está. Ahí tenemos entonces el resumen. Bueno, lo separé por colores para que se entienda. Nos da la suma, en este caso la suma de los puntos, no nos dice mucho, y la cuenta que es el n. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos primero el cálculo del puntaje promedio. El promedio de esta escala, recuerden, va de 1 a 20. ¿Sí? El puntaje mínimo es 1, el puntaje máximo es 20. En este caso se ve que el mínimo que se obtuvo para estos estudiantes, acá están los 395 estudiantes, o sea, están todos mezclados. Pero a los 395 a nivel global, entonces, el que obtuvo menos obtuvo 3 puntos y el que obtuvo más, ¿cierto? El máximo es 19. Así que la diferencia, la distancia es 16 y ese sería el rango. O sea, la distancia entre el que obtuvo menos puntos y más puntos son 16 puntos. Esa es la distancia, ¿cierto?, que los separa. El promedio es 10,9, la mediana es 11 y la moda es 10. ¿Ok? Aquí el 11 significa entonces que la mitad de los estudiantes tuvo un puntaje, perdón, máximo de 11 puntos, el 50% inferior obtuvo un puntaje máximo de 11 puntos, y el restante 50% obtuvo sobre los 11 puntos. Tenemos también la moda de 10 puntos. Estas medidas están bastante cercanas, ustedes se pueden fijar. Entonces, eso es un indicio de que hay asimetría, pero leve. Prácticamente, uno puede decir, casi no hay asimetría. Y eso ustedes lo pueden comprobar de dos formas si vieron las clases pasadas. Una es comparando la mediana con la media. Si ustedes las ven acá, ya hay una pequeña diferencia entre ellas. Hay una pequeña diferencia, es prácticamente nula, y eso lo respalda el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría de 0,2 es prácticamente cero. O sea, se puede decir que esto es prácticamente simétrico. O hay una leve asimetría. Eh, la, ¿Qué más? Tenemos la varianza que no se puede interpretar, pero sí podemos interpretar la desviación estándar. Eso lo que nos está mostrando es que la dispersión promedio que hay en el conjunto de datos es alrededor de 3,3 puntos. Recuerden que con eso ustedes pueden proyectar. Ustedes pueden pararse sobre la media, que la media, ¿cierto?, es 10,9, es prácticamente 11. O sea, el valor es prácticamente igual a la mediana, o sea, estamos acá, en esta zona, ¿cierto? Si consideramos 10 o 11, nos podemos parar aquí en el borde de la barra, o último acá en el centro, aquí, tenemos el 11 o 10,9, y si ustedes le quitan a, a 10,9 3,3, podemos obtener una especie de límite inferior, y un límite también podemos sacar un límite superior. Por ejemplo, el límite inferior va a ser 10 menos la desviación estándar, ahí está, y el límite superior va a ser el mismo 10 más la desviación estándar. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que la mayoría de los puntajes se distribuyen entre los 7,5 puntos y alrededor de los 14,22. Una cosa así. Entonces, lo cual se ve que es cierto, porque tenemos, ¿cierto? La mayoría de las barras más altas están justamente en este intervalo que uno forma. Y como esto es bastante simétrico, uno podría decir que por regla empírica, entre estos dos valores se ubica alrededor del 67-68% de los datos. O sea, 2/3 de los datos están prácticamente concentrados en estos valores que están acá. Eso lo podrían comprobar empíricamente, viendo si el número está o no encerrado, y calcular un porcentaje debería ser similar a esto que está acá. Sí, o sea que a nivel global esta prueba tiene 20 puntos, pero el promedio está cerca de los 10,9, en realidad cerca de los 11 puntos. Y considerando la dispersión promedio que hay en el sistema, o sea, la desviación estándar, los puntajes se fluctúan entre los 7,5 aprox y los 14 puntos. Ahí tendríamos el grueso de los estudiantes. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, que la kurtosis es cercana a cero y negativa. Bien, eso daría un indicio de una leve platicurtosis, ya, levemente platicúrtico, en realidad es casi mesocúrtico.
Está muy cercano al cero, casi igual a la gaussiana ideal. ¿Por qué sale negativo el valor? Bueno, si bien hay una barra que se destaca, ustedes la pueden ver acá, esta barra en la que se destaca, la barra no es tan alta como el resto. Incluso aquí hay unas barras que están bastante cercanas, tenemos dos barras cercanas, y luego sigue otra barra que tampoco está tan lejos. Entonces, desde el punto de vista de eso, sí hay una moda. La moda sería aquí, bueno, aquí el valor, la moda exacta es 10. El intervalo modal acá, el intervalo con más frecuencia es entre el 10 y el 11. Es más, si uno mira la tabla de frecuencia, se puede ver que, claro, aquí entre el 10 y 11, ¿cierto? Tenemos prácticamente la frecuencia mayor, y si uno desarma esta tabla, la voy a desarmar, vamos a colocar acá desagrupar, uno puede ver que aquí, ¿sí? Son las barras, ¿cierto? Con mayor frecuencia. Uno puede mirar esto y se ve que el 10 y el 11 son los valores con mayor frecuencia dentro del conjunto. O sea, es tanto la moda del 10 como el intervalo modal entre 10 y 11. ¿Ok? Entonces por eso tenemos, bueno, también tenemos, si bien se destacan, no son números tan altos como el resto. Si esta barra fuera muy alta, la kurtosis sale positiva. Entonces nos da cercana a cero, pero negativa, así que podríamos decir que esto es levemente platicúrtico, ya más con tendencia hacia lo mesocúrtico. Esas palabras son bastante ambiguas porque uno en realidad es parte de lo que se llama la inferencia inductiva, o sea, ustedes sacan sus propias conclusiones de los datos, y uno se hace cargo de, obviamente, de la inferencia, pero lo hace mirando acá. Ya, esto es diagnóstico, estamos diagnosticando algo. Ahí tenemos entonces un resumen prácticamente completo de la interpretación de los datos. Tendríamos entonces a nivel global. Valores que la escala va de 1 a 20, los valores fluctúan entre 3 y 19. Hay un rango de 16 puntos entre, ¿cierto? Entre estos individuos. O sea, el que obtuvo menos obtuvo 3, el que obtuvo más obtuvo 19 puntos. El promedio está centrado hasta cerca del valor 11, 10,9, al igual que la mediana. La moda es 10, el intervalo modal se ve acá que es entre 10 y 11. El error promedio que hay en el sistema es de 3,3 puntos. Eso significa entonces que la mayoría de los estudiantes va a estar concentrado entre los 7,5, 7,6 puntos y 14,2 puntos. También tenemos que la distribución es prácticamente simétrica. Eso se observa al comparar la media con la mediana y ver el coeficiente de asimetría, que es cercano a 0. Eso nos dice que levemente, ahí hay una leve asimetría a la derecha, levísima. En realidad esto es prácticamente simétrico, y respalda esto. Ojo con eso. Esto es verdad si hay simetría. Como esto es casi simétrico, esto se va a cumplir casi al 100%. Entonces este rango sería súper válido, entre los 7,5 puntos y los 14,22, que concentra el 68% de los individuos, de los puntajes de los individuos. Y la kurtosis nos indica entonces que esto es levemente platicúrtico, y eso es porque las barras, si bien hay una barra que se destaca, hay alrededor de 4 barras más que están bastante cerca de esta barra. No es una barra que tenga una frecuencia muy alta en comparación al resto, sino que es alta, pero no tan alta. Y tenemos entonces ahí el resumen de los descriptivos. Ahí pueden ver cómo se enlazan prácticamente la tabla, el gráfico y el cálculo de los estadísticos descriptivos. Ahora, para cerrar, también podemos agregar el cálculo de los percentiles o de los cuartiles. Eso también es importante que lo sepan. Hay que hacerlo de manera manual, pero hay una función en Excel que se llama percentil y hay una función que se llama cuartil. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el percentil 25, perdón, 25, percentil 25, yo lo podría hacer con la función percentil. Yo coloco un igual y escribo percentil. Generalmente son las funciones antiguas, están las funciones de compatibilidad. Para calcular un percentil hay que tomar la matriz. La matriz se refiere al conjunto de datos sin nombre. O sea, yo me paro acá, voy a checar acá, me voy a mi conjunto de datos, me paro en la celda 2, ahí, y de ahí para abajo. ¿Ok? ¿Sí? Tiene que quedar marcado, voy a regresar acá.
Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Desde AE2 hasta AE396. Y como el percentil es el 25, acá se le coloca punto y coma y se escribe 0,25. Ojo con las versiones de Excel. Si tienen versiones que están en inglés, generalmente la anotación es americana, entonces ahí tienen que utilizar el punto como separador decimal y probablemente acá vaya una coma en vez de un punto y coma. Tienen que revisar eso. En el caso, en la mayoría de los casos, cuando está instalado en español, el separador es punto y coma de la función y el separador de decimales es la coma. Y con eso podemos calcular entonces el percentil 25. Acá no se ve, ahí está. ¿Ya? Es un tema con la tarjeta gráfica acá. Ahí está, percentil 25. Otra forma de calcularlo es con la función cuartil. Ustedes escriben la palabra cuartil, seleccionan los datos, nos vamos acá a los datos, ¿cierto? Nuevamente, ahí control shift hacia abajo, voy a regresar sobre la hoja, perdón, ahí está, punto y coma, y se dan cuenta, al colocar punto y coma me dice, mira, ¿qué quieres calcular? ¿El mínimo, el primer cuartil, el segundo, el tercero o el cuarto? Obviamente el cuartil, los cuartiles son 3. Y para el software, el cuartil 0 sería el mínimo y el cuartil 4 en realidad es el máximo, son nombres reservados. Entonces, nosotros queremos el 1. Le colocamos el 1 y nos da el mismo resultado. Bien, eso lo pueden hacer con la función percentil y con la función cuartil. ¿Qué es lo que significa que el percentil 25 o el cuartil 1, que es lo mismo, sea 8? Quiere decir que el 25% de los estudiantes tuvo una calificación máxima de 8 puntos, o sea, el 25% inferior. Y el restante 75% de los estudiantes sacó sobre los 8 puntos. ¿Ok? Eso ahí ustedes pueden complementar. Es una medida que no me entrega el resumen, pero se puede calcular con funciones de Excel. Y damos por cerrada esta parte de estadística descriptiva univariada en el caso práctico. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.